Muchas gracias, Laura. Pues vamos ahora a llevar adelante, tenemos tiempo suficiente hasta las 13 horas, tenemos 3/4 de hora, que vamos bien, el coloquio de las dos ponencias anteriores, que tienen un nexo de unión complicado, porque una está en el terreno de lo simbólico, anclada en el terreno de lo simbólico, y otra está muy anclada en el terreno, digamos, de los problemas directos de supervivencia. Bueno, pero estoy segura de que lograremos llevarlas al terreno común en que sin duda se desarrollan. Voy a pedir, sí, que en un primer turno de intervenciones, sí, ¿alguna más? Pues por favor, comience usted. Bueno, buenos días. Felicidades a ambas por las exposiciones que habéis hecho. Yo quería, voy a intentar unir un poco una pregunta que creo que puede venir bien para ambos temas. En primer lugar, quería hacer una reflexión sobre la ponencia de Marisa, porque a mí la sensación un poco, yo tengo 22 años, a mí me da bastante miedo así un poquito el futuro que me puede esperar a mí como mujer y mi proyecto de vida que pueda tener, viendo la situación laboral que tenemos. Lo que a mí me da la sensación un poco que si esto sigue así pueden pasar dos cosas. Una, que las mujeres volvamos a nuestro papel tradicional, o sea, el sistema nos expulsa del todo, o que no queramos renunciar a nuestras expectativas profesionales, que eso también está pasando y se ve reflejado en los índices de natalidad, y que siga bajando hasta un punto que el sistema sea totalmente sostenible y quiebre. No sé exactamente cómo podría salir el asunto por ahí. Y luego, en segundo lugar, mi reflexión era que respecto a la ponencia de Laura, últimamente yo vengo observando, lo comentaba ayer, que creo que también tiene que ver con, que es bastante, últimamente no, ya es bastante viejo, ¿no? Pero lo veo ahora que ha tomado una especial fuerza, un modelo de maternidad que se defiende desde una parte del feminismo, que consiste básicamente en una naturalización de un rol determinado y clásico de lo que es la maternidad, y que te lo presentan un poquito como algo novedoso, ¿no? Y que precisamente te lo presentan como algo novedoso en el sentido de que parece contrariar al sistema capitalista, como decir, no, nosotras es que no pertenecemos ahí, estamos siendo algo totalmente artificial y lo que tienen que hacer nosotras es dejarnos criar tranquilas. Entonces, si esto no podría ser también un tipo de justificación a todo lo que estamos viviendo también, de toda la coyuntura económica que estamos teniendo, al hilo de lo que decía Marisa, y qué pensáis al respecto. Ya está, gracias. Gracias. Blanca, por favor. Sí. Buenos días. A mí me han encantado las dos conferencias, pero quizás por proximidad laboral me quedo con la de Laura para dos reflexiones, si me lo permites, muy breves. Yo trabajo fundamentalmente en la literatura infantil y juvenil, y en los cuentos tradicionales hay un hecho que se recalca una y otra vez, que es el nacimiento no sexual de los niños. Nacen de 3 gotas de sangre, de una flor, de un gnomo, de 1000 razones que no tienen que ver con el sexo. Curiosamente, como asistente social o trabajador social, a mí me tocó asistir a intervenciones con niñas de 16 años embarazadas que decían, pero es imposible, yo no he follado. No, vamos a ver, bonita. Salvo la Virgen María, yo no conozco a nadie que haya quedado preñada sin follar. No, yo hago el amor con mi novio, eso no es follar. Esa disociación de alguna manera está implícita en los relatos, digamos, infantiles, lo que ella había leído hasta ese momento y la imagen que le queda. Y luego, en cuanto a madres malas, a mí me gustaría insistir en dos madres literarias malas, malísimas, que se han repetido en los cuentos tradicionales, en la literatura griega y hasta nuestros días. La madre rival, es decir, en el fondo Blancanieves y Cenicienta, aunque la madre sea la madrastra, para no ofender, es su madre, y hay una rivalidad sexual,
Yo tengo un amigo cazador que dice, yo cuando tengo perras he observado que hasta que las madres no pierden el celo, las hijas no lo tienen. Entonces, esa rivalidad sexual que llega después también a la otra gran mala de la literatura, que es la madre incestuosa. Desde Edipo hasta Piel de Asno, la culpable del incesto es siempre la madre. En el caso de Edipo, porque ella tenía que haber reconocido al hijo, no sé cómo. En el caso del elegido de Thomas Mann, porque el ropaje que llevaba el hijo era el que ella había dejado cuando lo abandonó y también tenía que haberlo reconocido. Y en el caso de Piel de Asno, que es un relato que ya casi no se lee, supongo que porque políticamente es muy incorrecto, y que tiene que ver con un suceso que conmocionó Europa en 1599, que fue el caso de los Sensi en Italia. Es la hija la culpable, o sea, el padre la desea, el padre la persigue, pero es ella la que huye disfrazada bajo la piel de un asno para evitar su belleza y evitar, por tanto, provocar esa especie de enfermedad que le da el padre. Era solo esos dos añadidos. En cuanto a lo que ha dicho la compañera anterior de 22 años, no me extraña que se lo planteen, porque yo tengo una hija de 32 que lo que se ha planteado es que hijos que los tenga Rajoy. Directamente, además la respuesta de ella es, niña, algún día voy a ser abuela, que te dé los nietos Rajoy. Y nada más, gracias, ha sido estupendo escuchar. Gracias. Pues si parece... Sí, bueno, yo quiero decir ante todo una cosa, ¿no? Si, respecto de lo que es la sostenibilidad de la raza humana en el mundo, lo que sigue pasando es que hay superpoblación, con lo cual esto de que sea insostenible es un discurso económico que hay que tener mucho cuidado también con él en este momento, porque probablemente, y es verdad, Amelia hablaba antes de las presiones migratorias. También el neoliberalismo nos está convenciendo de que las presiones migratorias son muy negativas para la cosa de lo económico y entonces alguien se atreve a aventurar presunciones sobre el despoblamiento de la tierra que no. Bueno, entonces digamos que de momento el tema de la sostenibilidad y el problema económico tiene que ver también con planteamientos muy cerrados, ¿no? Que en algún momento tendremos que tal. A mí, por lo tanto, no hay insostenibilidad de la natalidad. Es verdad que es decir, los sitios donde más hijos se están teniendo son sitios donde todavía se discuten mucho los derechos de las mujeres y se da muy poca opción de elección por parte de las mujeres, y eso es un problema a nivel general que también deberíamos plantearnos en esta línea de solidaridad del feminismo, ¿no? Es decir, a mí sí me preocupa, sin embargo, mucho el tema del surgimiento de teorías que están destinadas a reforzar en las mujeres más jóvenes la idea de incompatibilidad y falta e irreconciliación del cuidado de una criatura, sobre todo, con la actividad laboral. Y me refiero en este caso concreto a las teorías del apego. Es decir, a mí ese tipo de teorías me preocupan enormemente porque, quiero decir, podemos resolver, bueno, ya os he contado, no hemos resuelto cierto nivel de compatibilidad, ni tan siquiera desde una perspectiva del cuidado que sea razonable, por decirlo de alguna manera, y aquí también hay que invitar siempre, ¿no?, a decir que las madres en realidad nunca han estado todo el rato en contacto con sus hijos. Vamos, eso es una cosa que no sé cómo se han inventado, se la debemos creo que a Freud, ¿no? O no sé a quién se la debemos, pero una cosa terrorífica. Vale. Pero entonces, digamos que la teoría del apego y esa cuestión constante, esa maternidad a demanda, además, ¿no?, es decir, las ligas de la teta al hombro y estas cosas y tal, pues en realidad están contribuyendo a hacer absolutamente irreconciliables ambos ámbitos, ¿no? Y yo creo que ahí sí que es verdad que hay un cierto discurso de la mística de la maternidad que ya no que en un contexto de difícil situación económica, pues realmente puede llegar a convencer a mucha gente que, bueno, pues como entre que no encuentro empleo y entre que si quiero ser madre tengo que sacrificarme enteramente y ser como la Virgen María, que por cierto no tuvo maternidad por apego, pues, sin embargo, pues puede caer, ¿no? Y a mí me parece que hay una relación ahí un poquito peligrosa. Solamente una observación respecto también de las otras cuestiones, es decir, cuando al final buscamos
a veces parece que hay una relación causa-efecto entre lo simbólico, etc. Yo pediría que alguien también a nivel antropológico y cuando comparamos con los animales, ¿no?, cuando hacemos símbolos, etcétera, etcétera, que alguien se fijara en el caballito de mar o en el pingüino o en modelos. Quiero decir que justificamos mucho los modelos del apego femenino desde lo simbólico e ignoramos otro tipo de ejemplos que existen, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, pues deberíamos intentar construir modelos de relación con el tema del cuidado que sean compatibles con la vida, ¿no?, porque si no, pues efectivamente estamos haciendo una solución imposible, ¿no?, de resolución. Bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo con Marisa. Muchísimas gracias por esa intervención sobre la madre como rival sexual y la madre incestuosa, porque la verdad es que no lo había pensado y sí, cuadra muy bien. Son ejemplos de malas madres que, como digo, la mala madre por lo menos tiene individualidad y tiene una historia, o sea, es mucho más interesante. Y en cuanto a esta maternidad con apego, la defendida, por ejemplo, por María Llopis en su libro Maternidades subversivas y otras que se pretenden anticapitalistas, antipatriarcales, a mí me hace mucha gracia. O sea, son el apoyo perfecto para el capitalismo, para que ese sistema que también ha diseccionado Marisa pueda seguir exactamente igual, o sea, con la mujer en casa entregada en cuerpo y alma a ese trabajo de reproducción invisible, no pagado, etcétera. Y luego al presentar la maternidad como algo antiintelectual, como algo asociado a la naturaleza, a la emoción, a lo animal, a lo natural, a la ecología, etcétera, pues es como un paroxismo de las dicotomías patriarcales de toda la vida. Es que es así. Yo, vamos, me extraña que este discurso esté teniendo tanto predicamento. Yo creo que lo está teniendo porque ante las dificultades que Marisa ha expuesto también de ser madre y al mismo tiempo estar inserta en esta sociedad, ofrecen una ilusoria vía de escape que se mitifica y que se llena de connotaciones positivas y estupendas y además subversivas por aquello que dice, no sé si es Zizek, de que hoy en día para presentar algo como positivo siempre hay que presentarlo como transgresor, aunque sea, bueno, más viejo que Lamoños. Y entonces al final es lo de siempre, o sea, lo que ya hacían nuestras madres o nuestras abuelas, que es dejar de trabajar para cuidar a los niños, pero ahora se viste de todo ese discurso happy flower. Yo quería hablar un poco del discurso happy flower, un poco, solo un poco, vamos a ver. Por lo poco que me ha tocado, cuando ustedes recuerdan la foto final que yo pongo a la intervención de ayer, y que tenía que ver con el hecho de que la diputada Vescansa hubiera llevado el niño no a la guardería del Congreso, sino al hemiciclo. Y esto inmediatamente fue juzgado de la siguiente manera. ¡Qué valor! ¡Qué valentía! Esto significa que ella apoya la conciliación de un modo extremo. Que me pareció como poco extraño como interpretación. Pero seguidamente la diputada ella misma dijo que es que criaba con apego. Eso ya fue juzgado como una especie de maravilla por quienes la seguían de una manera más cordial. Es decir, el apego es lo mejor, por supuesto, pero ¿qué significa que alguien diga que cría con apego cuando hace esto? Quiere decir que todas las demás son unas despegadas. Evidentemente hay unas malas madres que no están haciendo lo que deben. Unas porque no pueden, pobrecillas, están agarrotadas por el vil capitalismo y tienen que dejar a lo que en tiempos de mi madre se llamaba ¿cómo será fulanita que deja a sus hijos en manos mercenarias? Ya está. Y otras porque son malvadas, es decir, porque pudiendo hacerlo con el apego han decidido que no apegan, que no les apetece. Entonces, tal cantidad de juicios morales estaban metidos en esto que yo decidí exclusivamente hacer una broma. Puse esa fotografía en la red y dije, este debe ser que es el modelo que se nos propone para en adelante. Tú estás trabajando y tienes a la criatura allí, el Moisés, con la bufandita, y tú no dejas una cosa y otra, ¿no? Fueron 1.500 intervenciones de insultos sistemáticos, más la creación de un grupo de Facebook a mi nombre,
donde toda la Liga de la Teta expresó lo que pensaba de mí y de ellas. En vista de esto, me pareció que el tema tenía suficiente interés y me dediqué a entrevistar a gente que fuera partidaria de esto, para enterarme de exactamente cuál era el fondo. Y el fondo es tal cual lo habéis dicho. O sea, el asunto es, nosotras somos en realidad resistentes. El capitalismo lo ha invadido todo, el capitalismo invade nuestros cuerpos, el capitalismo nos quiere marcar los tiempos y no vamos a hacer eso. Somos madres y somos madres que queremos tener disponibilidad, como es lo del apego. No sé cómo lo lleva la señora Descansa, ves, porque tiene NURSE. Es decir, que apegará unas horas más que a otras y tal. Pero para las que no usan NURSE, la cosa es la siguiente. Durante 4 o 5 años, tu criatura te puede solicitar mamar en cualquier momento, porque tú vas a estar dando leche el tiempo que puedas y más utilizando suplementos los que fueren. Eso significa el colecho. Hay que dormir con la criatura en la misma cama, estar con ella todo el rato para que pueda apegarse y mamar a las 3 de la mañana, a las 6, a las 8. La criatura tiene que poder seguirte porque tú no le vas a dar comida, tú le vas a dar teta todo el rato. Así se va a crear un vínculo que hará que esta criatura sea anticapitalista. Sí. Varias de ellas me dijeron directamente, las demás habéis criado hijos para el capitalismo. Sí. Ellas no, ellas por este método, que es por cierto el método con el que se educó a Nerón, porque así se educaba a los déspotas, tenían nodriza constante a petición, ellas por este método van a engendrar no se sabe qué esperanza de futuro glorioso para la humanidad. Uno puede pensar, esto es un poco parco en razones, ¿no? O sea, a ver, aquí tiene que pasar algo más, porque esto no es normal. Y entonces te pones a bucear un poco. Y la siguiente es, para la mierda de sueldo que me están pagando, prefiero hacer esto. ¿Por qué? Tengo un pequeño capitalillo acumulado, por ejemplo, muy mísero, porque además cuando la clase media está quebrando, pues esto va a menos, ¿no? Pero el asunto es, yo tengo un piso propio, no necesito pagarlo ya, con poco dinero me conformo, me dejaron además mis padres no sé qué, y con esto al mes y no sé qué. Y lo que gana fulanito, que con lo del colecho, por cierto, está muy jorobado y no quiere, pero bueno, la vida es dura, el matrimonio es una ruda horma, que aprenda, me cachis en todo y tal. Ya con esto yo voy perfectamente, no necesito más, porque además yo pertenezco al pobrismo, desde la sociedad de consumo no me interesa, y prefiero desde luego ser una buena madre a una cajera de supermercado. Y tú dices, esto es una elección vital en la cual la maternidad tiene un puesto, pero ¿por qué lo ha adquirido? No está claro por qué ese puesto se ha vuelto relevante. No son un grupo muy grande, la llamada Liga de la Teta, se llaman así porque se lo llaman ellas mismas, pueden encontrarlas en la red, hay varias de la Liga de la Teta. Llegan a hacer cosas un poco grandiosas, que yo solo había visto en algunas de las imágenes que les transmití ayer de las lactaciones de la Virgen María. Pero felicitar el Año Nuevo con una copa llena de leche propia, no crean ustedes que digamos que tienen cierta tendencia a la exageración de rol, ¿no? Y esto tiene sus cosas. Es un grupo sumamente minoritario, pero demuestra una tendencia, obviamente, que tiene que ver con la incomodidad de las mujeres. Y en tanto que demuestra esta tendencia, a mí me parece que hay que verlo. Lo que yo veo es que en la situación actual,
muchas mujeres, no sé si muchas, pero bastantes, quisieran tener hijos y no los tienen. Otras quisieran tener más que los que tienen y no lo ven verosímil, y que eso está produciendo una incomodidad de fondo grande, y que esa incomodidad el feminismo tiene que tomarla en serio. Es decir, yo no creo que haya que tomar particularmente en serio la felicitación de Año Nuevo en esta disposición, pero la incomodidad que transmite el que esto exista, eso sí hay que tomarlo en serio, porque opino, como Marisa Soleto, que verdaderamente solo hay una manera de salvar la natalidad, que es asegurar los derechos laborales de las mujeres de un modo claro y no ser externas al sistema, es decir, avanzar en la ciudadanía laboral directamente. Y esto, la situación actual nos lo está poniendo muy complicada, sobre todo porque es una situación donde no se ve el final de la crisis y donde la gente que seriamente se toma la crisis en tal dice el momento de la globalización está empezando, digamos, las fricciones en mercado se van a producir de un modo sistemático cada 3 o 4 años, según predecía la teoría clásica. Es decir, la idea, cualquiera que nos salga en un gobierno y diga, les prometo que va a haber empleo, que yo voy a crear empleo y que además va a ser firme, fiable y no sé qué, nos está engañando. Porque no es posible. Tú tienes que tomar determinado tipo de protecciones con lo que hay, eso sí, pero no puedes prometer lo que no puedes de ninguna manera cumplir. Y no hay insostenibilidad, es verdad, en el sentido de que el planeta Tierra sigue, no es que tenga ya la tasa primaveral de procreación, no, en todo el planeta desciende la natalidad. Pero en las sociedades occidente es que no llegamos a la tasa de reposición, y esto sí es verdad. Tú lo has enmarcado debajo de una especie de eufemismo. Aquellas sociedades que son más duras para con las mujeres parece que tienen más nombres esas sociedades y nos gusta conservar las nuestras. Es así, sería absurdo decir que no amamos nuestros modos de vida. El relativismo cultural no tiene que llegar tan allá. No sé, veo más palabras pedidas, 1, 2... Yo creía haberos cabreado algo. Guerra Palmero, por favor, y después usted. Muchas gracias. Ha sido una mañana muy interesante. Voy a seguir con la cuestión de Marisa, que planteaba ahora Amelia. El horizonte futuro, ¿no? Yo creo que, bueno, es la crisis. No sé si se oye. Se ha cambiado en un cambio de modelo. Y este modelo significa que la precariedad es el dato que marca las vidas laborales, yo creo que prácticamente de todas las nuevas generaciones, es decir, lo que era empleo de calidad al que nuestra generación, ¿no?, accedió, pues en la misma universidad, ¿no? Te lo digo porque el ejemplo que tengo más en la cabeza es la universidad, donde los niveles de precarización del profesorado joven ahora, ¿no?, son impresionantes. A esto le sumamos algo sobre lo que yo creo que no reflexionamos, que es la revolución tecnológica. Es decir, ¿cuánta gente trabajaba, ¿no?, hace 8 años en la banca? ¿Cuántos trabajan ahora? ¿Cuántos en los aeropuertos? En los supermercados están probando lo de pasar el código de barra y unos robots, ¿no?, con palets que serán reponedores. Es decir, se nos viene una 4ª o 5ª revolución industrial arriba, que sobre todo va a afectar además a los sectores, diríamos, menos cualificados, con lo cual van a estar pues unos pocos trabajadores de élite y muchísima gente fuera del sistema. O sea, eso de la sociedad del pleno empleo, ¿no?, de Keynes después de la Segunda Guerra Mundial, parece que ha pasado a mejor vida. Entonces, lo que quiero plantearte es cómo ves tú el debate sobre lo que sería una ciudadanía económica ligada a esto que se llama la renta básica. Porque yo de entrada tenía una posición muy contraria, pero tras todo esto, ¿no?, que he contado, empiezo a plantearme que para que la gente se libre de determinadas indignidades y esclavitudes laborales, te pongo el ejemplo que veo más de cerca en mi comunidad autónoma canaria, que es el tema de las Kellys. O sea, la sobreexplotación brutal
de las mujeres camareras de pisos en los hoteles. Creo que se calculaba que era €1 y pico, ¿no?, por hacer una habitación en un hotel, que tienen que tomar calmantes para soportar la jornada laboral, que encima dependen de ETT, ¿no?, de empresas de trabajo temporal, y que ya diríamos un sector que, bueno, antes tenía convenios, ¿no?, por el sector de la hostelería, ahora realmente es una nueva esclavitud laboral, con el turismo a tope, subiendo los precios de los hoteles a tope. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto, no? ¿Y cuál es tu visión sobre el asunto de la renta básica? Perdón, vale. La sensación que me da es que realmente no son fenómenos independientes, es decir, que cuando el mercado laboral deja de poder admitir hombres y mujeres, como pasa también en los años 20, cuando se inventan los electrodomésticos, todo el mundo quiere tener una casa preciosa, los hombres vuelven de la guerra y necesitan los puestos de trabajo libres, y las mujeres vuelven a casa, a la bella vida de los años 20, a vivir, ¿no? Pues ahora pasa igual. ¿Por qué la maternidad subversiva de estar todo el día pegadas a nuestro bebé? ¿Por qué la maternidad subrogada ahora? Porque ellos consideran que tenemos un capital reproductivo que es explotable, que está ahí, y mientras estemos pariendo no estamos ocupando puestos de trabajo. Y mientras estamos siendo prostitutas no estamos ocupando puestos de trabajo. Eso por un lado. Y por otro, también observo la dicotomía entre maternidades, es decir, la maternidad solo es mística y solo es mágica cuando eres una mujer blanca que va a traer al mundo un niño negro, o sea, un niño blanco, porque cuando eres una mujer en situación de pobreza o de exclusión social, esa maternidad no se ve como algo maravilloso ni se ve como un regalo, y de hecho la maternidad subrogada se observa perfectamente. Estos requerimientos que se piden ahora para los bebés de las mujeres de Occidente, de mantenerlos sobre el pecho durante un determinado tiempo, que no se separen, de darles el pecho durante X horas, esos miramientos no se tienen con los bebés de los vientres de alquiler. Hay ese apego para que el niño se desarrolle correctamente, su salud psicofísica no existen. Entonces, hay dos tipos de maternidades aquí, según la iconografía cultural, por decirlo así. Entonces, creo al final que el nexo de unión siempre es la idea de la mercantilización que está por detrás. O sea, hay madres deseables y madres indeseables. Y mientras tengamos a las madres indeseables produciendo bebés deseables, pues matamos dos pájaros de un tiro, por decirlo así. Muchas gracias. Brevemente, que voy a intentarlo. A ver, los modelos sociales y económicos son interdependientes, y a pesar de que el modelo económico cierra los ojos al valor del trabajo reproductivo, no valorizado, pues evidentemente la forma de desempeño de ese trabajo reproductivo se define en función de los espacios que deja lo productivo. Entonces, cuando a ti te expulsan, ahí tú adecuas tu expectativa, tus horarios, todo. Es decir, que en definitiva, que es un poco lo que contaba, es decir, claro, mi experiencia vital ha sido muy diferente de la de mi madre, pero es que, claro, a mi madre no la dejaban abrir una cuenta corriente, no fuese a ser que le fuera a dar por ser autónoma económicamente y decidiera no ser madre. Es decir, que las legislaciones han ido adaptando y modulando lo que son los comportamientos individuales, ¿no?, y demás. Entonces, en realidad, esto de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres no entiende la asimetría que representa la maternidad y, por lo tanto, no la incorpora al funcionamiento del sistema, con lo cual, evidentemente, nosotras siempre vamos a estar en desventaja, porque nos han reconocido, de ahí la frase de Mares Kembre, ¿no?, es decir, que en la medida en que tú seas capaz de demostrar que eres un ser que puede asumir los valores masculinos y el desempeño masculino, pues mal que mal, siempre habrá alguien que sospeche, pues claro, pero mal que mal tú vas a ir culebreando. En el momento en que efectivamente tú ya no te puedes separar de eso, pues porque te has embarazado y te has convertido en esa imagen y demás, pues evidentemente alguien te va a decir, no, es que usted ya no responde a este sistema y por lo tanto te van a colocar en otro sitio. Probablemente, yo creo poco en las teorías de las conspiraciones, pero evidentemente eso que ha contado Amelia del tema de, en el fondo, aquí lo que hay es que para lo que me pagan, mejor me dedico muy bien a hacer esto, pues es una ubicación de expectativa.
yo prefiero hacer esto, donde voy a ser bien valorada si lo hago bien. Y por lo tanto, aquí no me van a discutir el valor, mientras que lo otro es tenerme que pelear para que me digan que no sirvo para estar en un consejo de administración, que es el mensaje que nos lanzan todos los días, ¿no? En lo que es el mercado reproductivo. Entonces, claro, eso coincide también en un momento donde el propio concepto de trabajo productivo, empleo, está discutido y la generación de riqueza está discutida. El cambio, la mala suerte que tenemos es, no vamos a ver resuelto ninguno, en ninguna parte del mundo, de los problemas que las mujeres tenemos en la entrada, desarrollo y salida de la actividad laboral, porque los problemas son los mismos. Ha cambiado cuantitativamente un poco, pero seguimos siendo menos, seguimos cobrando menos, seguimos teniendo más problemas, más temporales, peores condiciones. Todo eso a lo largo del mundo, ni las suecas en este caso, ¿vale? Entonces, no hemos arreglado ninguno de los problemas del mercado laboral tal y como lo conocemos y nos lo van a cambiar. Entonces, sí que es verdad que estratégicamente tenemos que empezar a desplegar otro tipo de estrategias porque casi, que habría que decir, lo voy a decir en este ámbito, fuera de aquí no se puede decir, porque hay que seguir peleando. Hay streaming, las de streaming que tampoco se chiven, ¿vale? A ver, el problema está en que hay que seguir peleándose los derechos laborales que están ahora, pero pensando en un horizonte estratégico que va a cambiar. Y ahí yo creo que hay que prestar mucha atención en este momento a las cuestiones de economía feminista, de valorización del cuidado, y en ese contexto y desde ese espacio deberemos empezar a pensar en lo que son rentas de cualquier tipo, vitales, básicas, que tenemos un lío todavía de preocupar también con ese tipo de cosas. Y no solamente con eso, sino a lo mejor también pensar en el empleo garantizado. Es decir, el empleo no solamente es un mecanismo de acumulación de beneficios para el capital, que es que estamos trabajando con conceptos absolutamente clásicos de estas cuestiones, cuando ya hace mucho tiempo además la acumulación de dinero es tal que ni se lo pueden gastar ni lo usan para lo que lo tienen que usar, ¿no? Entonces, claro, probablemente tenemos que empezar a pensar en otras formulaciones asociadas a ingresos mínimos garantizados que tengan que ver también con actividades garantizadas. Y si entramos en ese proceso desde la mística de la maternidad, nos va a salir fatal, porque a lo mejor conseguimos que nos pagan un salario por ser ama de casa, pero entonces tendríamos que empezar a hablar de las caracterizaciones del trabajo y de cuáles son los aportes individuales de enriquecimiento que le dan a una la actividad laboral. Pues ya sabemos que ser madre enriquece mucho. Felicidad. Y ser madre da muchas competencias, mucha organización, bueno, uno aprende muchísimo a ser percha, a tener 50... Sí, desarrolla mucho las competencias, pero no nos convierte en personas poderosas, influyentes, etcétera, etcétera, sino todo lo contrario, porque efectivamente se te empieza a definir a partir de el fruto de tu vientre y no de... Por lo tanto, es decir, no debemos entrar en esa conceptualización pensando que efectivamente con poner en valor las actividades de cuidado y que nos paguen por ello vamos a tener bastante, porque entonces volveremos a estar poniendo en peligro nuestra presencia en los centros de decisión, en los centros de poder, en los centros políticos y demás. Entonces, tenemos que seguir reivindicando. Yo por eso creo que lo de las pensiones en este momento, por definición de lo que es el sistema de previsión social, de verdad que es enormemente importante, porque ya no es solamente la relación directa, sino cómo quiere la sociedad atender las necesidades, que es una batalla que habrá que dar. Igual la perdemos, pero hay que darla. Y hay que darla sabiendo que después lo que viene es esa reconceptualización de cómo hombres y mujeres nos vamos a relacionar con esa realidad escasa del empleo y cómo vamos a querer que se redistribuyan los ingresos sociales, ¿no? Y ahí, aunque nos suene raro, desde economía feminista hay que empezar a hablar de trabajo garantizado, hay que empezar a hablar de ingresos mínimos vitales y hay que empezar a hablar de todo este tipo de cosas, pidiendo sobre todo que cualquier tipo de propuesta haga análisis de género, que no es más que a ver cómo se va a repartir la tarta. Es decir, que no nos hagamos tampoco películas con análisis de género. ¿Cómo se van a repartir los ingresos sociales en cualquiera que sea la formulación de garantizar ingresos mínimos? Porque si no, nos volverá a pasar que nos quedaremos con la peor parte. Y luego lo del turismo es vergonzoso.
vergonzoso, y que además haya cristalizado como ha cristalizado en la precarización de un empleo mayoritariamente femenino. La desregulación del mercado ha contribuido a que el empleo básicamente femenino se precarice todavía más. Y además nos han mentido, es decir, toda la flexibilidad ha perjudicado la conciliación, todo lo que los avances que conseguimos en igualdad en el empleo en la ley del año 2010, la ley de igualdad, se ha desmontado. Es decir, que se sacó de la negociación colectiva los temas de conciliación, en fin, es decir, nos mienten constantemente en esta cuestión. No nos damos cuenta porque individualmente es muy difícil. Otra cosa que siempre decimos en Fundación Mujeres también, el tema de la brecha salarial en España particularmente es un fenómeno muy desconocido porque nadie sabe lo que gana la persona que tiene al lado. Eso va a empezar, ¿vale? Y pregunten ustedes esta noche cuando salgan con los amigos a cenar, ¿no? El tema de ¿en tu empresa hay brecha? Dice, hoy no. De eso en mi empresa no hay, ¿no? Y demás. Es muy desconocido ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay determinado tipo de procesos de precarización que se han producido sin que nos demos cuenta, porque pensamos que a nosotras no nos afecta. Y esa es la visión que hay, ¿no? Y luego está ese contingente que acepta condiciones de trabajo porque no le queda más remedio, que lleva a este tipo de precarización. Pero que cuando un sector completo obtiene beneficios récords durante varios años, se consienta una situación de desregularización como la que están denunciando las Kellys, yo no sé por qué no intervenimos ahí, ¿no? Entonces, tenemos un problema muy grave con el mercado laboral que está pensado única y exclusivamente en una flexibilidad que maximice el beneficio económico de las empresas y que se está dejando de entender como un elemento de redistribución de la riqueza. Y eso, por ejemplo, es una respuesta que la socialdemocracia tiene que retomar, indudablemente. O sea, es una cuestión de política pura, es decir, de enfoques puros de cómo regular y desde dónde regular las relaciones laborales. Laura, ¿tú habías intervenido? Sí, había intervenido. Tenemos 7 minutos. Nos podemos quedar un poco más, ¿no? ¿O no? No, Vale. Pues entonces demos la palabra. Vale. Hay más palabras. Perdón. Tenemos 7 minutos. ¿Qué palabras hay pedidas? Una. No, yo creo una. que dos. Aquí hay una. Sí, por eso una. No. Aquí. Bueno, muchas gracias a los ponentes, tanto a una como a otra, porque tocáis temas muy concretos. Y bueno, la opinión mía propia sobre la de dormir con el bebé creo que es contraproducente personalmente, porque está haciendo la cama al masculino de alguna manera, ¿no? No me parece bastante contradictorio, pero bueno, hay que el acoso laboral y el acoso sexual, que aquí no se paró de ello. Bueno, si iremos, ya que acabo de acordarme ahora, no digo el sitio por ética, pero hay una pastelería en el Llano, ya lo digo más, que hay una moza que está intentando, tuvo que pedir la baja, estaba embarazada, no rendía lo suficiente después de años, el acoso sexual por parte del jefe, de frotarse el cuerpo contra el cuerpo de ella, y ella tuvo que pedir la baja por depresión y luego por maternidad. Parece ser que se va a juicio después de presión de un sindicato que tampoco digo cuál, evidentemente un sindicato no domesticado sino combativo. Parece ser que va a superarlo y como ella hay una buena pastelera, supongo que se va a marchar y encontrará un puesto de trabajo, esperemos, en otro sitio. Eso es algo que también tenemos que valorar, cómo muchas mujeres están sufriendo acosos laborales y acosos sexuales en la hostelería y sobre todo en lo de comer, para entendernos, es decir, no en el comercio de ropa, ni de calzado, ni nada, sino en espacios donde pueden esconderse, en la cocina, en tal, y presionar. Eso creo que es absolutamente tan indecente como lo de pagar €1 por... Y eso también teníamos que, no sé, para otra escuela, valorar un poco, un apartado pequeño, algo de esto, ¿no? Porque están pasándolo muy mal esas mujeres. Sí,
Es decir, el intrusismo, es decir, os decía, si somos intrusas, nuestros derechos todos están en tela de juicio. Y efectivamente, además, esto en las sentencias se ve muy bien, es decir, cómo se dictamina el acoso sexual en las cosas de comer y en el ejército y en la universidad y bueno, es decir, que ahí, entonces efectivamente aquí el problema es cómo se casa. Si tú eres un elemento extraño, a ti te pueden pasar cosas extrañas, ¿no? Y entonces el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, por más que estamos empeñadas en aprobar protocolos de comportamiento y tal, pues son cosas muy difíciles de erradicar. Si a ti te pueden pagar menos, pues por algo será, pues, ¿no? Y además como vas provocando, ¿no? Y todo eso forma también parte del tema simbólico. Deberíamos hablar además de otros problemas, no solamente de acoso sexual, sino de acoso por razón de sexo. Está Belén, no sé si está Belén por aquí, las bomberas, Belén, las policías, las bomberas, las policías. Es un acoso por razón de sexo el tema de las dificultades en las pruebas de acceso y, sin embargo, no lo abordamos como tal. O sea que, quiero decir, el intrusismo de las mujeres en el mercado laboral tiene toda una batería que la mayor parte de las veces tiene que ver con la maternidad, pero no solamente con la maternidad, ¿no? Sino con el rol social que juegan las mujeres en términos generales. Y el abuso sexual hacia las mujeres, pues es lo que es. 2 minutos. Solo quería hacer un apunte rapidísimo. Es cierto que tenemos que acceder al poder y que tenemos que estar en los centros de poder porque es donde se toman las decisiones. Pero a mí hay un detalle que dejo anotado que me preocupa muchísimo y es ver cómo las mujeres, sobre todo en el mundo de la cultura, pero no solo. Bueno, en el mundo de la cultura ahora los escritores lo que nos piden, tengamos el sexo que tengamos, es novelas románticas, ser posible violenta. Pero al margen de eso, cuando la mujer accede al mundo de la cultura, y esto se vio mucho en el siglo XIX con el romanticismo, en la pintura sobre todo, pintaban como ellos decidían que había que pintar. Es decir, había una serie de temáticas que eran las que se tocaban, las durmientes, Judith, Lilith, y ellas, si querían estar en ese mercado, tenían que portarse como hombres. En el mundo de la política ha sucedido, espero que no se repita, que montones de mujeres accedían al mundo de la política, caramba, y se fundaban el traje masculino. Y yo me preguntaba, ¿dónde está la diferencia? O sea, ¿en qué se nota que ahora hay mujeres en la política? No digo que sea general, pero me preocupa que el acceso a determinados lugares de poder nos convierta en algo que decía Mercedes de alguna manera, en varones con útero. Y no sería una buena cosa tampoco. Ya, era solo eso. Muy bien, y a eso respondo. Da igual si algunas se creen que se llaman Enrique, porque resulta que no es verdad. El sistema, o quien lo suple, sabe discriminar perfectamente lo que tiene enfrente. Aunque a las mujeres se les hubiera dado la orden, que no estoy segura de que esto sea así, de encarnar de un modo completo el modelo masculino, esa es una orden imposible de cumplir porque Aquiles nunca va a alcanzar a la tortuga. Yo recuerdo lo que me contó una vez una señora que fue una de nuestras primeras catedráticas y a la que yo tengo una gran estima intelectual, doña Carmen Boves. Catedrática que fue en varias universidades y, por último, en Oviedo. La cual Carmen Boves, una de sus cátedras que sacó fue en Zaragoza. Y allí acudió a Zaragoza dejando a sus hijos en manos mercenarias para tomar posesión. Y como a la sazón eso de ser catedrática o catedrático era una cosa, yo creo que un poco más pomposa que actualmente, fue recibida por el rector, el cual, teniéndola de pie enfrente de su mesa, le dijo: doña Carmen, mucho gusto en conocerla. No sé muy bien cómo tratarla, porque ustedes las mujeres siempre son o muy inferiores o muy superiores a los hombres. Así que no sé cómo tratarla. A lo que doña Carmen respondió: ofrézcame asiento para empezar. Nunca, Blanca, ninguna mujer es un varón. Ni el género es una elección, así lo canten de la mañana a la noche los de la teoría queer. El género no se elige y las mujeres no son varones, cosa que saben todos los varones, la mayor parte de las mujeres, y el sistema al completo funciona bajo ese conocimiento.
no puedes nunca encarnar de un modo competente el rol. O te pasas o no llegas. Y eso lo sabe perfectamente el sistema. No, yo creo que además no es buena idea juzgar que si tenemos una mala representante es porque esa representante obra como un señor. Porque yo no sé, no todos los tíos son iguales, con perdón por llamarlos en este modo coloquial. Es decir, también hay un sobreentendido no nominalista en la idea de que todos los varones son iguales. No lo son. Lo que es igual es la norma patriarcal que hay que encarnar. Yo me desharía de la idea de que hay mujeres que se portan como varones. Me conformaría con saber que hay mujeres que parecen querer olvidar que lo son y a veces se portan mal. Y a las que estaría bien de vez en cuando recordarles la norma de uso que guió a las que nos consiguieron las libertades de que disfrutamos, que era que después de todo tenemos la obligación de hacer un mundo más habitable para nosotras, porque en la medida en que lo sea para nosotras, será más habitable en general. Es decir, hay que recordarles las raíces éticas del feminismo de vez en cuando al personal, aparte de seguir manteniendo que el derecho al mal existe. Bueno, nada más. Hasta las 5. Pero no te quedes a comer, me ha encantado.